Una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, Voz Cuenta y Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves 3 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Tiene un invitado súper especial para el día de hoy. Así es que dejemos que sea el doctor Molina quien nos hable de su segmento y nos presente a su invitado. Doctor Molina, bienvenido. Muchas gracias, Jorgito, por la oportunidad de poder estar aquí en la emisora todos los martes y los jueves a las 4 de la tarde. Definitivamente es un privilegio poder tener este espacio para compartir acerca de lo que es el gobierno civil bíblico. Y aquí en este programa, pues, hacemos una propuesta de que sí existe un sistema de gobierno que trae prosperidad y libertad para todos. A eso estamos, en eso estamos enseñando, y no es una propuesta de mía ni una propuesta de una organización, es una propuesta bíblica, que es la propuesta de Dios, que hay una forma de gobierno para una sociedad. Y como siempre y costumbre, las buenas costumbres son bien practicarlas, pues tenemos hoy con nosotros a el concejal Marco Acosta, de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Bienvenido, concejal Marco. Pastor Ricardo, un saludo muy especial. Buenas tardes para ti, para la mesa de trabajo, para las personas que nos están siguiendo en Facebook. Bendiciones a todos y gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir y conversar de este gobierno bíblico que incluso en este tiempo creo que es una apuesta que la comunidad va a reconocer y que creo que va a identificar con una manera muy diferente de participar en los temas del gobierno civil y en los temas de lo público. Pues para nosotros es un placer, un privilegio tenerte porque pues ya han pasado muchos personajes importantes de Colombia Justa Libres por este programa, porque la idea, lo que tengo yo en mi mente, es poder entrevistar a todos los elegidos popularmente de Colombia Justa Libres, desde los congresistas hasta el edil. Y ahí vamos entrevistándolos y conociéndolos también, porque a muchos no conocemos. La gente de Colombia no conoce a los líderes de su partido que fueron elegidos en el país. Y por eso es un privilegio tenerte a ti, pues que creo, la idea de este programa es que te conozcan a quién es Marco Acosta, cómo así que está en el consejo, qué está haciendo allá en Bogotá. La capital es demasiado importante y muchas cosas que pasan en la capital repercuten en el país. Entonces, mi querido Marco, vamos a conocerte un poco. Quiero presentarte pues a Jorge, que es el encargado de que todo funcione bien en los controles, y presentarte al pastor Blacho Camón, de Barbosa también, que estará con nosotros hoy, y posiblemente él te hará una que otra pregunta. Entonces, pues, para iniciar el programa, y como es conocerte, Pastor Marco, entonces, pues ya te dije pastor, que quería que tú lo dijeras, ¿no? Porque, pues, estás en el consejo, pero tú eres pastor. Explícanos eso. Bueno, sí, Pastor Ricardo, pues represento una tercera generación en el Evangelio. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Marco Acosta. Mis tíos abuelos, mis abuelos, pues siempre representantes del Evangelio. Mi tío abuelo, el pastor Marco Díaz, un pastor de aquellos pioneros, incluso quienes ayudaron a fundar la iglesia cristiana hace muchos años. Ya hoy tiene más de 90 años, ya es un anciano de la ciudad y del Evangelio. Mi padre también pastor aquí en la ciudad de Bogotá. Y desde muy joven, por supuesto que tuve un encuentro con Dios a los 18 años, un encuentro real, personal, genuino, y allí tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo.
Y aunque venía ya terminando, digamos que a mitad de la carrera de mis estudios, soy politólogo de la Universidad Javeriana, allí la pasión por el Evangelio y por las cosas del Señor me llevaron a hacer más énfasis en los temas ministeriales. Entonces, paralelo a ello, hacía algunos temas de docencia, afín a mi carrera, pero estaba muy metido en el ministerio como líder de jóvenes. Después fui pastor de jóvenes, adelanté algunos estudios bíblicos de nuestra denominación, y bueno, después fue que empecé a estudiar un poco todo este tema de precisamente la cosmovisión bíblica, la responsabilidad civil y social que tenemos los ciudadanos, los creyentes, y Dios habló a mi vida respecto a esos dones y talentos que Él me había entregado para ponerlos al servicio de Él, entendiendo que no hay dos esferas, sino que hay una sola esfera y que tenemos un llamado delante del rostro de Dios, y que allí yo tenía que cumplir ese llamado bivocacional que hoy desarrollo por la gracia de Dios, y por eso estamos sirviendo tanto en la iglesia como en el gobierno. Pastor concejal Marco, entonces, ¿tú eres familiar de Alfonso Díaz? Sí, él es mi tío abuelo, sí, señor. Sí, ok, esa es la línea tuya. Sí, Él era de la iglesia cruzada. sí, señor, sí, el pastor Alfonso Díaz, que es el padre de mi primo Samuel, que está allí en la central del barrio obrero en Cali, Sí. hermano de Marco Díaz y de mi abuela Tulia. Ok, qué chévere, porque yo conocí a Alfonso. Algunas Sí. cosas hicimos en Cali. Yo soy de Cali, ¿ve? ¿No? Ah, Vivo sí. en Santander, pero soy caleño. Sí, él me bautizó, Wow, qué yo, chévere, hermano. sí, señor. Bueno, mi querido concejal, el tema de hoy es el rol de un concejal en tiempos de crisis. Creo que les tocó duro a ustedes, ¿no? Ninguno de los que estaban postulando para cargos públicos se imaginaron que iban a vivir una crisis tan tenaz como la que estamos viviendo hoy. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento tuyo como concejal y verla difícil? Pues pastor, primero, pues yo entendí que entraba en este llamado por una asignación de parte de Dios, asumiendo un reto y un desafío gigante de poder ser esa máxima autoridad político-administrativa de la ciudad, pero no solo ejercer el rol como concejal de la ciudad como para, digamos, que lograr ese objetivo misional como tal, pues que es lograr ese desarrollo integral de la ciudad, vigilar y hacer control político a la administración distrital, a los servidores públicos del distrito. Digamos que más allá del rol como tal, pues yo tenía que asumir la representación de la Iglesia Cristiana en Bogotá junto con mi colega y amigo Emel. Y eso era el reto más grande, porque ser elegido en una lista cerrada, ser elegido por un consenso de un partido, ser elegido por una población tan amplia en Bogotá, me ponía el reto de entender que yo no iba a ser concejal para mí, que yo iba a ser concejal no para un proyecto personal o individual, que yo iba a representar la iglesia. Entonces mi carácter, mi comportamiento, mi posición, mis intervenciones, mi control político, mis reacciones a lo que apoyo, a lo que no apoyo, tenía que ser desde ese carácter de un corazón que en realidad representara los principios bíblicos y representara a la iglesia. Y desde el inicio lo que hicimos fue eso. Nunca alejar al pastorado, como normalmente se hacía anteriormente, que los líderes políticos venían a buscar los pastores para lograr sus votos y después pues alejarlos en el proceso de su gestión como tal o en su periodo, sino desde la decisión, por ejemplo, de la posición de gobierno, todo lo consulté con el pastorado en la ciudad, desde nuestra postura, nuestros proyectos, nuestras decisiones, para que en realidad pudiéramos modelar de esta manera un modelo lo más cercano a la palabra posible, porque nos falta mucho para poder decir que estamos haciéndolo 100% conforme a la palabra, pero estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Y allí, pues,
tener que desarrollar el carácter bíblico ante unos primeros meses de normalidad. Ya en marzo entró la pandemia, fui el primer concejal de la ciudad que avisé a la administración distrital y le solicité que pusiera atención a lo que podía ser el COVID-19 en Colombia. La primera persona que hizo ese llamado fui yo. Y pues de un momento a otro todo cambia, la situación de la ciudad cambia, la incertidumbre, la situación y el impacto del empleo, del desarrollo económico, de la inseguridad hace un año, pero también de la libertad religiosa, porque allí, pues por supuesto que algunas medidas que emitía el gobierno nacional y distrital, allí entonces ponía un límite a ese mismo derecho fundamental de la libertad religiosa por el derecho a la vida y por el cuidado de la vida. Entonces esto empezó a generar un desafío tremendo que nos ha llevado a ser muy direccionados por Dios, por el consejo de la palabra, y a entender que teníamos que reaccionar de acuerdo a lo que estábamos viviendo, pero ser efectivos en nuestra postura como creyentes, en nuestra defensa de los principios y a la vez propositivos en una ciudad que estaba en una crisis tan profunda y que está en una crisis tan profunda. Si tú dijiste, concejal, que como cristiano, pues falta mucho para estar alineados con los principios de la Constitución Bíblica de Gobierno Civil. Y estoy de acuerdo contigo, porque yo soy un crítico número uno de las propuestas que hacen todos los cristianos, proyectos de ley o de acuerdo, todo lo que hagan, yo estoy ahí con los ojos abiertos y a veces me escandalizo de que pues realmente nos falta mucho para poder bajar los principios del reino de Dios a la política civil, al gobierno. Concejal, complicada la situación que tú eres concejal cristiano y tienes una alcaldesa torcida totalmente, del otro lado, otro pensamiento. O sea, por todo lo que tú peleas en contra de la alcaldesa es todo, tiene toda esa figura. Es complicado tener una persona con ese sesgo tan tenaz, esa identidad, número uno, izquierdista totalmente, estatista totalmente, inmoral totalmente. Bueno, con una idea, ¿cómo ha sido esa situación? Tú como concejal cristiano, tratando de aplicar principios, la relación con la alcaldesa, porque ustedes tienen mucho contacto, me imagino. El consejo y la alcaldesa tienen mucho contacto y debatir cosas. ¿Cómo ha sido ese encuentro de las dos ideas? Nosotros como autoridad de la ciudad político-administrativa, que es una corporación autónoma independiente de la administración, no tenemos mucho contacto y mucha relación con la alcaldía. En realidad nosotros sí hacemos control político a los sectores, ¿verdad? A sus decisiones, pero incluso en este año o en lo que ha quedado, digamos, en lo que resta de los 2 años que ya vamos a cumplir, solo ha ido la alcaldesa 2 veces a la corporación. Y por el tema de la pandemia, pues digamos que no ha sido como constante ese escenario donde ella pueda presentar algunas iniciativas y algunos proyectos. Cuando yo quedé electo, además que fue un tema de golpe político, porque esperábamos en realidad que nuestro candidato a la alcaldía, si no llegaba, digamos que a un escenario de ser el alcalde, pues iba a quedar mucho más cerca de lo que llegó. Y eso fue un golpe porque habíamos gestado una unidad aquí en Bogotá muy fuerte con el pastorado y habíamos logrado avanzar bastante en consolidar una decisión unánime, por lo menos de las asociaciones de pastores y de las denominaciones en torno a una propuesta para Bogotá. Sorpresivamente, ese 27 de octubre vimos que pues, la mayoría de la ciudadanía decidió otra propuesta a la que estábamos planteando. Y eso fue un impacto muy fuerte para mí porque yo todo el tiempo estuve con esa convicción de que íbamos a lograr algo diferente al resultado que era un gobierno liderado por la doctora Claudia López, la alcaldesa. Ahí me sirvió mucho leer un libro de Landa Coke, se llama Dios y la justicia política, que muestra algunos principios de gobierno civil. Me dio una frase que para mí fue un oxígeno.
porque yo decía, definitivamente aquí me va a tocar darle palo a esta señora día y noche, y me va a tocar irme a una oposición hasta irracional como la que hace la izquierda, porque la izquierda muchas veces cuando no es gobierno hace una oposición irracional. Y voy a tener que amargar mi vida 4 años y hacerles la vida imposible y demandarlos y ser una piedra en el zapato. Y leí este libro que fue de gran bendición para mi vida, donde encontré unas frases que me ayudaron a tener una dirección clave, estratégica y bíblica. Ella decía lo siguiente: para generar cambios en nuestra nación es necesario recordar que hemos sido ganados para el reino de Dios por amor. Por lo tanto, no impondremos influencia política en las naciones por la fuerza. Tendremos que aprender el camino de Dios para persuadir y ganar cada espacio tan eficazmente como un evangelista. Cuando somos llamados a gobernar en un cargo político, partidos, fuerzas, funciones públicas, jamás olvidemos que somos llamados a esta arena para hacer lo que Dios haría y hace. Somos llamados a ofrecer a la gente las mejores opciones, a esforzarnos por convencerles por el valor de estas elecciones y ayudar a institucionalizar estas preferencias en leyes justamente aplicables. Esta es una tarea sobrenatural. Tremendo. Cuando yo entendí eso, yo dije, pues no, de nada me serviría a mí hacer una oposición irracional, porque además irme a la oposición, esto lo reflexioné antes de consultar con el pastorado, que fue el que tomó el consenso de ir a la independencia, pues es irme a una derecha que diluye mi identidad bíblica, porque la identidad bíblica no me puede permitir hacerme en una orilla donde los principios no reconozcan mi proceder. Y lo que yo sí creo, pastor, es que por muchos años nos hemos instrumentalizado los cristianos en un lado o en el otro, cuando nuestra posición debe ser la palabra. Yo dije, si mi posición es la palabra, entonces yo voy a ir a la independencia y voy a apoyar lo que le convenga a la ciudad y me voy a oponer rotundamente lo que no le convenga a la ciudad. Y lo primero que hice fue hablar con el secretario de gobierno. Le dije, secretario, esta es mi posición. No soy ni de derecha ni de izquierda. Soy un hombre de Dios que tiene unos principios bíblicos. En esto creo, le di un documento en lo que yo creía. Usted esperará de mí solo que yo pueda apoyar esto. No creo en ese estatismo, no creo en que el Estado tenga que ser todo, no creo en que el asistencialismo sea la respuesta para la dignidad humana. En fin, le di un listado de cosas. Él fue muy respetuoso y me dijo, bueno, Marco, gracias por ser sincero. Y le di una propuesta de una vez para el plan de desarrollo. Cuando empecé a actuar así, muchos me criticaron, incluso un sector del partido me llamó tibio, me llamó vendido, me llamó izquierdista. Pero en esto, pastor Ricardo, aunque yo reconozco que me falta mucho por aprender de la cosmovisión bíblica y estoy en esa tarea de estudiarlo, he tratado de alinearme a la palabra y he tratado de entender que Claudia no es mi enemiga. Al fin y al cabo, pastor Ricardo, la política o la esfera de gobierno es importante, pero la política es algo que se da en un escenario cultural donde los fundamentos y los principios falsos que han edificado personas que no tienen los conocimientos bíblicos han avalado. A veces creíamos que la política era la solución, no lo es. Es importante estar acá y tenemos una responsabilidad, pero aquí somos un muro de contención para lo que la cultura aprueba. Creo yo que la responsabilidad más alta la tenemos los creyentes, quienes representamos la iglesia, para traer ese mensaje de transformación. Y lo que he hecho en este tiempo es, cada proyecto de acuerdo que nosotros analizamos, lo pasamos por un filtro donde ponemos todos los principios de la cosmovisión. Si esto ataca contra la cosmovisión, contra la familia, incrementa el poder del Estado. Cada uno de nuestros asesores hace un análisis. Nosotros no iniciamos un día laboral sin tener un tiempo con Dios, sin tener un devocional. Seguramente hemos cometido errores, seguramente ha sido un tema de aprendizaje, pero hasta donde ha sido responsabilidad propia, hemos tratado de ser sabios, estratégicos, prudentes, oponernos a lo que nos tenemos que oponer, alzar la voz, denunciar, rigurosos en el trabajo, disciplinados en la asistencia, dando el testimonio sin necesidad de estar hablando versículos bíblicos todo el tiempo, sino siendo muy rigurosos en nuestras comisiones, en nuestras responsabilidades y haciendo un trabajo en equipo que en Bogotá hemos podido hacerlo con EMEL tranquilamente, como un partido disciplinado, organizado, respetuoso, aunque seamos de las dos líneas pues, políticas que hay en el partido, pero que nos ha permitido
avanzar y a mí me ha permitido pues defender esos principios que defiendo y lograr por lo menos ser un representante de la iglesia y de estas libertades que la administración, por encima de las diferencias, respeta y escucha. Entonces, pues ahí voy, estoy en ese desafío, estoy en esa tarea y le pido a Dios todos los días que me permita corregir mis errores, mis fallas y seguir haciendo lo que Dios me envió a hacer hasta cuando Él diga. O sea que tú y el doctor Emel sí son Colombia Justa Libres. Sí, Emel es un gran maestro, Pastor Ricardo. Emel es un gran hombre, un excelente ser humano, un excelente político, tipo honesto, un tipo íntegro. Y cuando llegamos al consejo, entendimos que éramos un equipo. Nosotros nos desgastamos mucho peleando internamente cuando no entendemos que el verdadero enemigo está afuera y que no hay tiempo para discusiones internas. Estamos en una guerra de principios, en una guerra de ideas, en una guerra de cosmovisiones. Y nos desgastamos internamente cuando en realidad tenemos que, con sabiduría, con estrategia, con discernimiento, proponer nuestras ideas, que son las que van a sanar la esfera de gobierno, para que pueda haber justicia, para que pueda haber en realidad ese desarrollo, que es lo que históricamente está comprobado. Las naciones que aplicaron estos principios, incluso en sus orígenes y en sus tesis económicas, fueron naciones mucho más prósperas y naciones más justas que otras que no lo hicieron. Entonces nos hemos dedicado a hacer ese trabajo. Claro que sí, aquí está Honorable, grande amigo, honorable concejal, gracias por este tiempo tan inspiracional. Ustedes están siendo realmente un ícono en medio de esto. Lo dijiste bien sobre la responsabilidad que usted tiene, como lo de fiscalizar, y sabemos que un trabajo que están haciendo excelente, ¿no? El otro trabajo del que dijiste que están ahí es el de proponer, ¿no? Y esa, la parte que mencionaba ahora el doctor Ricardo, la parte difícil de proponer cuando sabemos que todo va contracorriente, aunque la manera como lo manejas, esa diplomacia y todo el carácter tuyo como persona ayuda a que de pronto esa propuesta no sea una propuesta agresiva y sea una propuesta desde el equilibrio. Pero esta tercera parte, que es la que estás hablando ahora mismo, la de cómo yo canalizo entre la institución, que vendría siendo el mismo Estado, y la comunidad con necesidades específicas, pero que al aplicar la resolución para que la necesidad sea suplida, ¿cómo lo haces siendo cristiano? Lo primero es que hay una claridad que me ha servido mucho y es el límite de las instituciones. Nosotros desde el 91 tuvimos que asumir un Estado social de derecho. Eso es algo que, pues bueno, no sé por qué en ese momento no logramos que eso no sucediera, porque eso ya denota y digamos que delega algunas funciones estatales que no deben ser, bíblicamente no deben ser. Pero en medio de todos estos años que ya ha pasado, esos límites nos han permitido enfocarnos en realidad en lo que podemos proponer, digamos, desde el nivel municipal. Tú sabes que podemos encontrar 3 niveles de gobierno: el nivel nacional, departamental, municipal. El nivel nacional formula, el nivel departamental coordina, el nivel municipal ejecuta. Nosotros solo recibimos lo que ya se ha, digamos que formulado y se ha coordinado y tratamos como de influenciar o de determinar algunos temas en su ejecución. Y en el municipio, lo que es Bogotá, que es un municipio grande, por su categoría, por su presupuesto, por su población, lo que hemos tratado de hacer es aportar en esos escenarios donde creemos que no es muy riesgoso aportar, porque todo lo que tú digas en un gobierno y en un consejo donde la mayoría son de izquierda, todo es peligroso, todo es riesgoso, y por eso nosotros todo el tiempo me critican, todo el tiempo los jóvenes me hablan. Te pongo un ejemplo. Sacaron una iniciativa de familia, una iniciativa. No tiene por qué el gobierno hablar de familia.
No, es que el gobierno no tiene por qué hablar de familia. Eso es una institución que no... Eso Una es otro, agencia aparte. eso es otro tema. Ujú. Cuando yo me entero que está esa iniciativa de familia, yo tenía una de dos. Dejar que eso surtiera con las locuras que iban o atravesarme. Yo me meto con el equipo, empezamos a orar, eso ya iba adelante, ya iba a ser aprobado, que este es el contexto que no saben los jóvenes que me criticaron en su momento, pero digamos que dejo un tema a la discusión a un lado porque estoy muy concentrado en mi tarea. Si en algún momento un hermano me llama y me pide cuentas y me dice por qué lo hiciste, lo voy a explicar. Pero normalmente lo que hacen nuestros hermanos, que incluso dicen que tienen mucha cosmovisión bíblica, pero no cumplen un principio, es que cuando tú tienes algo contra un hermano, tú lo llamas aparte y se lo dices primero a él, no lo publicas en un chat y lo avergüenzas sin saber qué es lo que hay detrás de esto. Dios pone en mi corazón atravesarme porque eso iba a ser un peligro. Cuando yo me atravieso, yo quedo como autor de la iniciativa. Y como autor de la iniciativa, bloqueo un poco de lineamientos y pongo un enfoque de prevención. Ellos querían meterse y meter un lineamiento ideológico, incluso LGBTI, que me tocó eliminarlo con una estrategia de un enfoque diferencial, ojo con esto, que no especifica una población, mete a todas las poblaciones, mete a todos los sectores, pero no permite la focalización en una sola población. ¿Cómo le explicas tú eso a un joven que no está en el escenario, que no está en el contexto, que tú eres un muro de contención, que la cultura ha probado principios que no son correctos, que no son ciertos, para que te entienda que te tocó atravesarte en esa iniciativa y ser autor de esa iniciativa? Bueno, cuando saqué esa iniciativa de ser ahí un muro de contención en familia, pues llovieron críticas, llovieron preguntas que cómo era posible, que yo no podía ser ingenuo, que esto, que lo otro. Pero lo que hemos tratado para responderte tu pregunta, Pastor Biacho, Blacho. Blacho, Ujú. Blacho, perdóname, Blacho, es que, por ejemplo, proponemos temas en desarrollo económico donde el Estado sea garante, ¿listo? Garante, o sea, que pueda proponer los espacios de equidad, ¿cierto? Los espacios de no atropellar la pequeña y la mediana empresa con impuestos locos que les imposibilite a los emprendedores y a los empresarios a lograr sus objetivos y que el trabajo dignifique al ser humano. Allí le propusimos algo a la alcaldesa que hoy hace parte de su discurso. Yo un día le dije a la alcaldesa, le dije, alcaldesa, ¿usted cree que con todos estos subsidios que da por la pandemia, usted va a dignificar al ser humano? Entienda que lo único que va a dignificar al ser humano es el trabajo, es que pueda desarrollar sus dones y sus talentos, es que pueda poner al servicio de la comunidad sus capacidades. Y si usted escuchara a la alcaldesa en el discurso cuando radicó el POD ante la CAR, ella literalmente menciona esto que le estoy diciendo. Seguramente yo no le voy a decir que eso fue porque yo se lo dije a ella, pero yo sí creo que nosotros somos una voz. Y cuando nosotros hablamos, Dios respalda lo que hablamos. Y ahorita hay una modificación en todo ese presupuesto que están mandando asistencialismo para generar oportunidades laborales. Entonces propusimos un proyecto de acuerdo que me parece que es una iniciativa muy linda. Son sistemas productivos solidarios locales. Metimos el concepto de solidaridad porque dijimos, la situación de mercado y de productividad en la ciudad está muy golpeada por la pandemia. Necesitamos que creamos en nuestra propia vocación territorial. Entonces, Bogotá tiene muchas localidades y cada localidad es como una ciudad dentro de esa gran ciudad. Y en esas localidades hay vocaciones propias. Hay unas localidades que son muy especializados, por ejemplo, en el cuero. Hay otras localidades que son especializadas en las cerámicas. Hay otras localidades que son especializadas en la ruralidad, como Usme, ¿cierto? Hay mucha ruralidad. Entonces dijimos, vea, aquí hay potencial y aquí hay productividad. Los grandes empresarios apoyen a los medianos apoyen a los pequeños, hagamos una economía circular, asociativa, solidaria, que le permita a la ciudad salir de esta crisis. Ese fue uno de nuestros proyectos de acuerdo, y allí pudimos proponer, como le digo, en medio de tanto riesgo, porque todo lo que usted proponga, ¿qué es lo que pasa? Que usted propone algo y todo el mundo le mete mano. Usted puede tener la mejor iniciativa, pero como la corporación tiene una capacidad de incidir en las decisiones y la comisión aprueba o no aprueba, es un riesgo la propuesta. Pero nos medimos a hacerlo. El primero fue el índice de gestión pública, que es un índice que mide la gestión pública de los funcionarios del distrito para que podamos hacer control político e identificar las identidades que no están haciendo su trabajo. El segundo
sistemas productivos solidarios locales. El tercero, que generó tanto polémica que me atravesé ahí en un tema de familia. Y ahorita, digamos que además de los debates y todo el control político que hemos hecho, logramos en el plan de desarrollo eliminar una meta de aborto. Literalmente decía que una de las metas era la reducción de nacidos vivos. Reducción de nacidos vivos. Yo no podía creer cuando yo leí eso. Yo me reuní con la secretaria de la mujer, le dije, venga secretaria, usted escribió esto, usted leyó. Entonces ella me dice, no, esto no lo escribí yo, esto lo escribió el secretario de salud. Me reuní con el secretario de salud y me reuní con la alcaldesa y le dije, esto es una locura, esto históricamente nunca había pasado. Ustedes defienden sus ideas, ustedes creen que el aborto es bueno, ustedes creen que el aborto hace parte de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Yo creo otra cosa, no vamos a debatir eso acá, pero que ustedes hablen de una meta en un plan de desarrollo de aborto, esto es inconstitucional y esto es ilegal. Ella se disculpa ahí, porque ella dice, Marco, esto es un error de redacción, y llama al secretario de salud y dice, secretario, esto es una locura, eliminen eso ya, no sé por qué lo pusieron así, no, que era un indicador que les permitía como revisar un poquito el tema. Pero así nos ha tocado en varios temas, como les decía, en equipo con Emel, ser propositivos en este contexto no es fácil, pero hemos tratado de hacerlo, debates de control político claves, y bueno, la verdad es que Dios ha estado en esto, y yo solo puedo decir que por la gracia de Dios hemos avanzado en un contexto tan difícil. En Bogotá Es una vida, ¿no? Es una vida auténtica la que yo he estado siguiendo y mi equipo de trabajo también, el trabajo que usted hace, y por eso dije al comienzo inspiracional. Y esto, una vida auténtica, digo yo, sin Biblia, ¿cierto? Pero también mencionaste una cosa, y es que te critican porque, y yo entiendo, yo he visto también los comentarios de las críticas, amigo, porque lo que pasa es que la gente quiere verte allí con una Biblia debajo del brazo, la gente quiere verte allí en un púlpito, la gente quiere allí verte predicando y de pronto recogiendo ofrendas también y esa cosa. La gente quiere verte allí como un auténtico pastor, ¿sí? Pero nadie entonces aplaudió cuando, por ejemplo, hiciste quitar la mala frase reducido de nacidos vivos, es decir, aprobación del aborto como del lugar, pero nadie aplaudió eso. Y eso es lo que nosotros debemos de exaltar, porque para la predicación del evangelio, pues no digo yo que solamente estamos los pastores, pero eres la voz laica allí para defender no solamente a la iglesia con políticas públicas, sino para defender a Bogotá, pero para defender una nación y para defender generaciones venideras. ¿No es así, honorable? Así es, pastor. Sí, digamos que lo que decían pero a mí me bendice mucho los jóvenes que me critican, porque cada vez que me critican, me aterrizan, me llevan a reflexionar mis decisiones, a ir a la palabra, a revisar en lo que estoy fallando, en lo que no estoy fallando. Para mí la crítica es una bendición, para mí la crítica personalmente me molesta, pero yo lo llevo a la presencia de Dios y entiendo que eso me hace mejor persona. Creo que tú no escuchas todas las críticas, ¿no? Es imposible no escucharlas, pastor, porque me escriben al WhatsApp, publican cosas y eso también me forma, eso forma mi carácter. Digamos que siempre el Señor me hablaba una frase que fue como insignia en el ministerio, y es que la unción te capacita, pero el carácter te aprueba. Entonces tú puedes tener muchas habilidades, pero el carácter es lo que te aprueba para estar en lugares estratégicos de mucha presión, y este es un lugar de mucha presión. Cuando logramos eso y logramos, por ejemplo, que en las políticas se tuviera en cuenta como eje transversal, era la primera vez en la historia en Bogotá que un plan de desarrollo no tenía en su mira a la familia. No aparecía la palabra familia por ningún lado. Yo decía, no, yo no puedo creer esto, o sea, de verdad, o sea, para esta gente la familia es un cero a la izquierda, ¿no? O sea, como que yo no estoy pidiendo que se metan en la familia, pero que pues por lo menos entiendan que para reducir los embarazos no deseados en jóvenes de 12 a 14 años, pues ahí la familia juega un rol fundamental, ¿cierto? Que ellos no pueden pretender que pueden imponer sus ideas y meterse a decidir por los padres, sino que dejen que la familia juegue un rol fundamental. Entonces yo logramos incluir esos temas, logramos temas de libertad religiosa, logramos, por ejemplo, eliminar esa meta de aborto, enfocar unos temas de prevención, y lo que me decían los jóvenes era que yo había maquillado el plan.
Usted lo que hizo fue maquillar el plan y apoyar la propuesta de Claudia. Y que no habías debatido, además, ¿no? Y que no Pero había... el debate, pues, entiendo yo, fue más de una materialización del hecho que de un debate público. Sí, sí. Digamos que yo creo que Dios es perfecto. Yo no soy una persona de conflicto, no soy una persona digamos, de envidia, de venganza, de rencor. Y ese carácter que Dios me ha permitido desarrollar, me ha permitido a la vez en la corporación ser muy estratégico, ¿cierto? Y dar las peleas diferentes. Dar las peleas diferentes. Te voy a poner un ejemplo. Proyecto de acuerdo de la administración Atenea. Imagínate el nombre, Atenea. Hacía 8 días me habían dicho que pues ahí hay un debate, ¿no? Del Estado laico, ¿cierto? Y ahí hay un debate de lo que se interpreta como Estado laico y de la injerencia de los temas religiosos en los temas públicos, ¿no? Por sustento constitucional. Entonces, cuando ponen el nombre de Atenea, pues yo pongo en el chat, porque estamos en sesiones virtuales, ¿no? Entonces yo pongo en el chat y qué curioso que quienes tienen algunas diferencias con la injerencia de algunas comunidades religiosas en los temas públicos, pues no se alerten por el nombre de Atenea, porque Atenea se refiere a una diosa, ¿no? Entonces, no sé por qué no se escandalizaron como se escandalizaron cuando, o sea, si el proyecto de acuerdo se hubiera llamado Virgen María o el proyecto de acuerdo se hubiera llamado Apóstol Pablo, pues ahí sí yo creo que todo el mundo se hubiera, pues, escandalizado. El asunto es que en la meta de los 20.000 cupos que le van a dar a algunas poblaciones, vuelven a tomar ese enfoque diferencial y especifican las poblaciones. Entonces dicen, arrancan, comunidad trans, LGBTI, bueno, eso ahora hay un poco de especificaciones, ¿no? LGBTI más, LGTBI más Q, bueno, eso tienen ya varias especificaciones. Y ahí meten víctimas del conflicto armado, migrantes, y empiezan a especificar una cantidad de poblaciones. Y cuando yo reviso eso con el equipo, yo digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo actuamos aquí, no? ¿Cómo le damos equilibrio a esto? Entonces, empezamos a orar, empezamos a estudiar, y cuando empezamos a estudiar el tema, vimos con el equipo jurídico que lo mejor era hacerle entender a la administración y a los autores que cuando tú especificas la población para generar una oportunidad educativa a cierta población, tú le pones una dificultad a la administración para ejecutar ese proyecto que tiene. Fíjate que las realidades y los contextos son muy difíciles. Saqué una proposición y se la comenté a un colega, pero como nunca me ven en la corporación, que esto, que lo otro, que ustedes se tienen que ir para el infierno, que homosexuales, que esto, que pervertidos, sino respetuoso e incluso en ese respeto y en ese reconocimiento del otro por encima de las diferencias, con un debate con altura, pero sobre todo, como me decía Landa Kopp, ¿no? Con amor, sin imponer las cosas a la fuerza, sino convenciendo de las ideas, como un evangelista, entendiendo que esto también es sobrenatural. Pues les gustó la propuesta. Y la secretaria de Educación dijo, Marco, usted tiene razón, no podemos especificar las poblaciones. Dejemos que sean las poblaciones que lo requieran, que requieran el acceso a un espacio que podemos dar de formación. Cuando logramos eso, yo entendí que uno con Dios era mayoría. Y yo entendí que este tema no es por tu capacidad y no es por tu habilidad. Sí, tienes que tener claro tus principios, pero esto es un tema donde tú necesitas el respaldo de Dios y donde tú necesitas la sabiduría y la gracia y la voz de Dios para saber cuándo actuar, cuándo no, cuándo meterte, cuándo no, y lograr consensos en una corporación tan complicada como lo es el Consejo de Bogotá. Concejal Marco, nos quedan 5 minutos y tengo una preguntita ahí sueltita, solamente como chisme. No es que sea chismoso. Pero en Bogotá tenemos realmente 6 elegidos públicamente. Un equipo de 6, 4 congresistas y 2 concejales. ¿Es verdad, cierto? ¿Y allá hay ediles también? Sí, señor. Tenemos nuestro edil de Puente Aranda, John Melgarejo, y nuestra edilesa de Engativá. Pero mi pregunta es, ustedes 9
se reúnen? Lo que pasa es que con los congresistas es muy difícil porque ahorita con la virtualidad ellos están desde sus regiones. Cuando el senador John Milton viene, cuando el senador Pacheco viene, coincidimos en algunas reuniones. Pero, por ejemplo, con los ediles sí tratamos de reunirnos. Yo hago un devocional todos los lunes. En ese devocional, o sea, los devocionales son todos los días de la semana, pero yo dirijo el del lunes. Todo el equipo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No empezamos nada sin tener un devocional, estudiamos la palabra y oramos. Intencionalmente oramos pues, por todos los temas que estamos abordando. Pero en ese devocional hemos invitado a los ediles, cuando pueden ellos entran, a veces la agenda no les coincide, pero sí trato de por lo menos con tener esa relación con ellos. Y con el concejal Emel, pues la verdad es que sí tenemos comunicación constante, tratamos de ponernos de acuerdo en la postura, de enviar un solo mensaje. Yo le consulto mucho porque es que además Emel es el jurídico del consejo, ¿no? Todo el mundo le consulta los temas jurídicos. No tiene mucha experiencia ya, él sabe cómo se mueven todas las cosas. Entonces yo, para mí él no es enemigo, para mí él es un complemento y es un maestro y reconozco su capacidad y su habilidad y le pregunto, le pido asesoría, le pido consejo. Independientemente que el día de mañana vayamos ambos en una lista abierta, yo doy gracias a Dios porque pues él me ayudó y me dio la mano y me enseñó muchas cosas, ¿cierto? Eso no me hace menos. No, eso me ayuda a reconocer que las personas tienen atributos, capacidades y cualidades que complementan las nuestras. Tengo aquí un dato del doctor Emel. Quiero decir una cosa, ¿no? Ajá. Ya sé que a mí también el tiempo se me acabó, pero digo que esto significa que el rol no es que haya cambiado ahora y que no tenemos un concejal aquí que se hizo ético, que se hizo estético, honesto ahora, sino una persona que viene con raíces, como él lo explicó, de una cosmovisión bíblica. Él dijo que no lo había estudiado. Yo pienso que es como más bien que nació ahí, ¿no? Y al crearse ahí tiene la forma de aplicar en la vida práctica esto. Gracias por habernos hablado del libro. Yo lo tengo aquí, este libro. Yo no vendo libros, yo sé que usted tampoco, Aspiro. Yo sí. Ah, pero el doctor sí. Entonces, precisamente me lo puso él en mis manos. Este libro me lo puso usted, doctor, en mis manos. Y es el libro de Landa Cobb, del cual está hablando. Dios y la justicia política, maravilloso libro. Tienen que no comérselo, tienen que tragárselo, pero tenemos que practicarlo. Muchas gracias, doctor, por haberme permitido participar. Gracias, honorable. Y ahora sí, doctor Ricardo, continúe con la entrevista. Bueno, le iba a hacer una pregunta, pero creo que el tiempo no nos lo da. Pero de todas maneras, la idea en este programa es conocerte, acercarte a nosotros. En Bogotá, me imagino que están atentos a lo que dices, tu gente, tus seguidores. En Santander, de donde hacemos el programa, pues también. Y pues la gente, en este momento tenemos gente que está viéndonos, pero va a haber gente que nos va a ver en diferido, que van a escuchar, que van a aprender, porque la idea también de este programa es enseñar. Y pues tú estás haciendo la práctica, tienes una historia, y creo que es muy valioso todo lo que has dicho. Y enriquecedor pues para las nuevas generaciones, los que van a correr después para consejos y van a querer participar también en la política. Pues Pastor Marco y Concejal Marco, tu inspiración final para los que vienen detrás queriendo participar en la política en Colombia Justa Libres. Yo pienso que lo más importante es entender que no se trata de nosotros. La cruz me ha permitido entender que mi propósito no se trata de mí. Mi propósito se trata de otros. Se trata del prójimo. Y eso va a ayudarnos a no hacer agendas personales. Yo estoy en el Consejo de Bogotá no por un plan personal. Jamás pensé estar en el Consejo de Bogotá. Dios sí me había hablado que me iba a usar en el gobierno, pero yo no pensé que fuese aquí. El asunto, qué pena que está mi hijo aquí. No, cerquita. tranquilo que eres papá. Sí, sí, sí. Más que un concejal o un pastor, eres un papá y eso habla bien. Sí, señor. No hay orfandad. En los orfanatos los niños no lloran, pero donde hay padres, sí. Sí. Entonces, entender que
cuando uno tiene esa inclinación por los temas políticos o los temas públicos, no hay que hacer planes personales, hay que alinearse al plan de Dios. Y cuando tú te alineas al plan de Dios, Dios te va a poner en el lugar que Él te quiere, con las personas que Él te quiere y te va a usar de la manera correcta. A veces nosotros mismos nos lanzamos a cargos políticos, pero resulta que quizás no es el tiempo, quizás no estás listo, quizás no estás preparado, quizás va a ser un error por una iniciativa tuya que no está en el tiempo de Dios, dentro de la aprobación de Dios. Pero cuando tú te alineas a los planes, a los tiempos y a los procesos de Dios, entenderás que donde Dios te ponga va a ser perfecto y ahí Dios te va a usar. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro concejal de Colombia Justa Libres en Bogotá, concejal Marco Acosta, comenzando ya 1 año y medio en su administración local. Gracias, concejal, por estar con nosotros. Gracias al pastor Bracho por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que nos siguen. Pues nos veremos el próximo martes con la ayuda de Dios a las 4 de la tarde. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones para todos.